Nosotros creemos que todavía existen oportunidades en el mercado español, hay muchos destinos nuevos por descubrir y creemos que hay todavía nichos de mercado por cubrir en el sector de viajes nacional. Uno de los destinos que nosotros vamos a proponer como novedad para este año y prácticamente como novedad a nivel nacional es Emiratos Árabes, concentrándonos muy mucho en Dubái. Hemos detectado que no existe ningún folleto específico, simplemente tratan el destino de pasada dentro de folletos generalistas, 2, 3, 4 páginas como mucho, sin demasiada información. Creemos que es un reto propio poder trasladar toda esta información al cliente, darle una información muy detallada y promocionar este destino correctamente. Nosotros en nuestro folleto exclusivo de Emiratos Árabes hemos dedicado 80 páginas, de las cuales las primeras 18 páginas es información sobre el destino. No empezamos a dar información hotel por hotel hasta la página número 19. Entonces creemos que con una promoción correcta, buscando unos partners adecuados, unas tarifas aéreas muy bien negociadas, podemos ofertar la paquetería alrededor de 1.000, 1.100, 1.200 euros como punto de partida. Evidentemente hay una asociación para mí errónea de que Dubái es un destino caro, es un destino de lujo, ostentoso a todos los niveles y no es correcto esto. Sí que existe este tipo de turismo, pero también existe una serie de hotelería muy razonables, a unas calidades estupendas. Estamos hablando de que un 3 estrellas en Dubai City podría ser perfectamente un 4 estrellas urbano de cualquier ciudad de España. ¿A qué se debe esa calidad de la oferta a precio tan competitivo? A ver, nosotros no tratamos a nuestro receptivo como una agencia receptiva, como un DMC, no tratamos a las compañías aéreas como alguien que nos ofrece servicios de vuelo. Nosotros tratamos a nuestros aliados como partners. Vamos más allá de decir, ofréceme tarifas a nivel generalista, concentramos en una serie de hoteles, una serie de compañías, todos nuestros esfuerzos. Esto nos hace que la capacidad de compra que la podamos tener con ellos se transforme en precio y podamos estar ofertando una muy buena calidad a precios muy competitivos. ¿Quiénes son vuestros partners allí por ahora? Nosotros nos hemos aliado con quien es para nosotros el operador número uno, el DMC número uno en Emiratos Árabes, que es Alfa Tours. Alfa Tours tiene una trayectoria muy extensa en el destino, ofrece unos servicios muy altos a los turistas españoles con guías, no de habla hispana, sino que estamos aportando guías españoles en destino, porque entendemos que todos estos valores añadidos suman a nuestra oferta turística. ¿A qué público os dirigiréis? Nuestro público es un público general, es un público que quiera viajes a partir de 1.000 euros y evidentemente tenemos propuestas para viajes más exclusivos, para viajes que quieran incluso alojarse en hoteles de 5 estrellas de lujo, de 7 estrellas, etc. Tenemos tarifas negociadas para el mercado español, siendo muy conscientes de que estamos en crisis, de que los precios son importantes y partimos desde 1.000 euros hasta cuanto el viajero puede imaginar. ¿Ya estáis vendiendo? Estamos vendiendo, hemos realizado las primeras ventas de manera exitosa. Para nosotros los primeros pasajeros son claves, todos los pasajeros son importantes, pero los primeros, el feedback que podamos obtener por parte de ellos es nuestro tesoro personal. ¿Será 100% vacacional? Sí, evidentemente nuestro cliente lo enfocamos a nivel vacacional. Si alguien nos solicita realizar algún tipo de evento y tenemos la capacidad, que estoy seguro que la vamos a tener, lo organizaremos. Pero nuestro canal de distribución son las agencias de viajes tradicionales con un folleto, precios a través de nuestra página web y venta por ¿Con qué compañías aéreas os aseguráis tener capacidad para operar? Depende del origen. Está claro que el destino es uno, pero desde Madrid creo que Emirates será una compañía clave, puesto que tiene vuelo directo de Madrid a Dubái.
desde Barcelona y otros puntos de España podemos estar hablando de plazas con Turkish. Qatar también es una muy buena opción. Realmente tenemos muy bien. ¿Y para el resto de vuestros destinos? El resto de nuestros destinos, nosotros vamos a programar city breaks. En breve vamos a programar destinos como Italia, como Ucrania, como Rusia, etc. Entonces aprovecharemos vuelos charters con una de nuestras compañías participadas. Vamos a trabajar también con otras compañías como Berlin, Vueling, para cubrir estas medias distancias. Todo esto, evidentemente, garantizado una vez más con partners, con aliados claves para nosotros en cada uno de los destinos. ¿Qué ventas esperáis alcanzar este año? Nosotros este año pretendemos, hemos presupuestado 70.000 viajeros con una facturación alrededor de los 25 millones de euros, de la cual creo que el 75% será turismo doméstico. Tenemos un banco de camas muy importante a nivel nacional, cubriendo todas las costas, islas, principales ciudades, y el 25% será turismo de media y larga distancia. ¿Y la emisión a Emiratos, qué volumen tendrá? Actualmente no te puedo dar cifras concretas, lo que sí creemos que en 2 años España doblará el tráfico de turistas hacia Emiratos Árabes. Y espero que otra vez sea responsable de ello, tenga parte de la responsabilidad. ¿Un lugar favorito en Emiratos? Mi lugar favorito, cualquier lugar. La verdad que empezando por Dubái, combinando con Fujairah, Ras Al Khaimah, los destinos, Abu Dhabi, son fantásticos. Puedes estar alojado en Dubái unos días, disfrutar de sus playas, de sus compras, y a su vez poder estar en Fujairah, disfrutar de sus playas, de su tranquilidad, pasar 1 o 2 días excitantes en Ferrari World, en Abu Dhabi. Hay infinidad, desierto, 4x4. Nosotros en nuestro proyecto ponemos hasta 34 excursiones en los Emiratos y ninguna es repetitiva ni nada.